La polémica ley Tolerancia Cero con la que Donald Trump promueve la división de las familias de los indocumentados en los Estados Unidos. Hoy una conversación de controversia con la doctora Eunice Rendón, quien es coordinadora de la Agenda Migrante y quien fuera directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. También esta noche vamos a decir mucho gusto a Elena Talavera, interiorista, quien ha realizado más de 250 propuestas para residencias, restaurantes, hoteles, oficinas públicas y corporativos. Mucho gusto igualmente a Pablo Chemor, actor y compositor. Ha hecho música para películas como Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Mucho gusto, por supuesto, a Alvera de León, cantautora. Acaba de lanzar el tema Olvídame de su nueva producción, Si nadie se ha muerto de amor. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todas las semanas, gracias por su compañía en este espacio que es nuestro y que es de todos. Buenas noches, Ricardo. Como siempre, mi querido Sergio, un gusto estar con todos ustedes, contigo también, por supuesto. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa, que es ya la número 151. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. En las semanas recientes, más de 2.300 niños, en su gran mayoría centroamericanos, fueron separados de sus padres al cruzar la frontera de manera ilegal a los Estados Unidos. De inmediato se procedió a enviar a los menores a un antiguo almacén al sur de Texas, en el que de manera por demás indignante fueron recluidos en jaulas, convirtiéndose así en el mayor refugio de niños migrantes en territorio estadounidense. La medida, que forma parte de la política Tolerancia Cero impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue motivo de una condena generalizada a nivel mundial. Incluso las Naciones Unidas la calificaron como una grave violación de los derechos de los niños. Ante la presión internacional y opiniones encontradas al interior de su partido, Donald Trump decidió dar marcha atrás y firmar el decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera. Para ofrecernos detalles acerca de esta política anti-inmigrante en los Estados Unidos y cuál es su consecuencia sobre nuestros compatriotas y sus familias, agradecemos esta noche la presencia de la doctora Eunice Rendón Cárdenas. Ella es titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, gracias por estar con nosotros. Y por estar de nuevo con nosotros, por un lado con el gusto de tenerte aquí, porque siempre es muy aleccionador escucharte, pero por otro lado también lamentando tener que volver a hablar de estos temas ahora en una situación extrema. Yo decía mal, un refugio. No, hablamos de un campo de concentración para los niños. Eunice, ¿cómo describes? ¿Te llegaste a imaginar que se iban a llegar a estos extremos en la situación de los migrantes? Sí, mira, creo que es importante mencionar que los audios y las imágenes filtradas recientemente y estos 2.000 casos, que son de las últimas 6 semanas, si hay que decirlo, pues muestran una parte de la realidad que tiene más tiempo. Es decir, esto lo hizo visible, pero es algo que ya sucede. No es el único centro o albergue que esté en esas condiciones. En Estados Unidos hay 100 albergues y muchos de ellos... ¿no? Antes sí, incluso del periodo de Trump. De hecho, recordemos que esto se hacía en los 2 periodos anteriores también a Trump, es decir, con los 2 presidentes que le anteceden. Sin embargo, en 2014, con Obama, la Corte también determina que las familias no pueden ser separadas y que tienen que ser detenidas, digamos, de manera conjunta y en una especie de albergues especializados. Cuando llega Donald Trump, desde su llegada, se ha hecho esta separación familiar. Recordemos también que Jeff Sessions nos hiciera la amenaza en San Diego hace algunos meses
de aquel que... general, sí. Exactamente, el procurador general nos hiciera la amenaza de aquel que intentara ingresar, pues iban a separarlo de sus familias. Y sí, efectivamente, en estos hay un 1% de mexicanos, quizá en el total de estos 2,000 casos, como nos mencionaba la Cancillería, pero hay mucho más casos mexicanos en lo que ha sucedido desde que llegó Donald Trump. Incluso a mí personalmente me ha tocado recibir en la frontera a madres que el mismo ICE o Policía Migratoria en Estados Unidos les dijo que ellas regresaban por ese lado deportadas y sus hijos los iban a retornar por el punto más alejado para que fuera una elección. Entonces, es un tema que ya traen en diferentes magnitudes y versiones. Así lo vio Donald Trump, ¿no? Como una elección. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata políticamente. Por eso, él mismo se echó para atrás de una política que él había impulsado con ahínco. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista político? Mira, creo que efectivamente, debido a la presión internacional, ¿no? Y que sí le llegó y nacional, porque la internacional le da igual, pero la nacional, creo a ellos que sí, las dos a él sí le aquí afecta. sí le generaron cierta presión. Y por supuesto, Estados Unidos fue el más metido en el tema desde diferentes ámbitos y desde diferentes trincheras. Entonces, hace que firme la acción ejecutiva como una medida de esta presión. Sin embargo, eso es muy poquito. Es decir, eso, claro, ayuda en este momento a la coyuntura que no sigan separando familias. Va a tener que implementarlo porque además ya ha habido un par de decisiones más después de eso de otras instituciones que obligan a que sí lo haga. Sin embargo, creo que nos quedamos cortos. Debemos ir un poquito más allá. Es decir, la Corte Interamericana misma, que se pronunció en contra, pues debiera México, ahora sí que en bloque con Centroamérica, algo que ya por fin mencionó el canciller, creo que hace un par de días, pues sí ir ante la Corte Interamericana para ver que se tomen medidas cautelares que vigilen también el tema en los albergues, ¿no? Y el tema de la violación sistemática a los derechos humanos que está teniendo los migrantes. Claro, ahora, los niños lo más delicado, ¿no? Ahora, por supuesto que hay, me parece, dos aspectos. La infamia de una decisión de este tipo, lleve el tiempo que se quiera, pero también, hasta donde sabemos, el desorden, el descuido con que se hace esto, porque sabemos de casos de niños que se quedaron allá atrapados en las jaulas y los padres ya los regresaron. O sea, ha habido un desorden en la forma de separarlos. Y ahora, para reparar el daño, no está tan sencillo volver a reunificar a estas familias, ¿no? Y creo que hay incluso en varios temas que hay un desorden o que ha habido cierto descuido. Es decir, uno de estos niños que no han podido reencontrar a sus familiares, sí, que son... Y niños de 3 años, les preguntas el nombre y el teléfono, digo... Sí, que son más allá de estos 2,000, no te digo que AILA y ACLU, que son las dos grandes redes de abogados de defensa de derechos civiles allá, ya habían hecho mención de las condiciones en las que estaban los albergues, ya habían hecho un reclamo hace algunos meses. Y por el otro lado tenemos también, por ejemplo, todos los menores que han quedado allá o con uno solo de sus padres o sin alguno de ellos en algún hogar sustituto debido a la deportación de sus familiares. Esos son como 30,000 más o menos. Tenemos también a todos los menores no acompañados, que desde 2014 es una crisis, 60,000 llegaron en ese año y en los años subsecuentes. Se calcula que 2014 para acá 200,000 de estos menores han llegado y esos también se meten en estos centros. Y tenemos también la problemática que hace algunos meses se filtrara de que el Departamento de Salud, en conjunto con el de Refugio, perdieron la pista de 1,500 niños que habían dado una opción. O sea, de 7,000 encontraron al resto, pero a 1,500 no sabían la pista de dónde habían quedado estos pequeños. ¿Qué pasa cuando envían a un niño centroamericano a México sin sus padres? ¿Qué hace el gobierno mexicano? ¿Cómo busca reunificar? ¿Qué hace mientras tanto con esos niños? ¿Cómo se está manejando esta crisis desde el lado mexicano? Mira, creo que hay varios fenómenos, incluso con el tema de la política tolerancia cero y con la política antimigrante que Donald Trump ha venido implementando, muchos ya no llegan a pasar a Estados Unidos, es decir, se quedan varados de este lado, algo que ha pasado también desde Obama, pero que ahora sí se ha de alguna forma pues hecho más grave, ¿no? Es el tema de estos niños varados cooptados por el propio crimen. Y incluso hay algunas figuras, por ejemplo, los menores de circuito, que casi, si los googleamos ni los vamos a encontrar, pero que existen, que están principalmente por el área de Chihuahua, por el área de Tamaulipas, y muchos son de estos menores que pues no logran incorporarse y al final el crimen aprovecha su edad para que trafiquen principalmente personas, pero también sustancias, y Estados
Estados Unidos no los puede tener por su edad, son chicos de 8 a 17 años y van y vienen, cada vuelta les pagan entre 200 y 300 dólares. Entonces aquí se vuelve un fenómeno más complejo porque son menores no acompañados, menores que se quedaron en las fronteras vagando y menores que se quedaron o que se quedaron flotantes pues en estas fronteras con todas las vulnerabilidades que tiene un niño y también algunos niños mexicanos fronterizos que incluso se vuelven el ingreso de la familia y eso también tiene sus complejidades. Y creo que aquí el tema, por lo que debe ser y por lo que ha sido sensible a nivel internacional y de una perspectiva humanitaria, es el niño, entre más pequeño esté expuesto a factores de riesgo, como son todos estos tipos de niños que hablamos, o a un trauma importante, como es la separación de su familiar, pues es irreversible y realmente sí tiene un impacto en el desarrollo cerebral, cognitivo y emocional. Por eso es que este tema pues generó mucho más polémica que también lo que ha sucedido todo el año, que es el abuso con los migrantes adultos y jóvenes, ¿no? Ahora, Eunice, ¿qué impacto, hablando de impactos, puede tener el rechazo a la ley migrante que se acaba de dar en el Congreso de los Estados Unidos? Yo no diría que por una mayoría abrumadora, pero sí por una mayoría muy clara, no conformada no solo por demócratas, sino por republicanos que le dijeron no a esta propuesta de ley general de Donald Trump en el Congreso. Mira, creo que el Congreso ha tenido sus dificultades también en tener algunos contrapesos con Trump. Lo vimos ya en el caso de los Dreamers. No se logró, la verdad, ningún acuerdo en el Congreso. Ellos siguen a salvo gracias a los jueces federales que tomaron la decisión de continuar con este permiso. Esto pues va a llegar a la Corte Suprema, sigue ahí en proceso. Sin embargo, pues sí hemos visto en especial en este tema tan delicado de los niños, pues sí a mismos republicanos estar en contra de Trump. Pero creo que Trump va a seguir por este camino. Digo, hizo eventos después del tema de los niños, el evento otra vez con víctimas de migrantes que han sufrido mucho debido al abuso. En fin, su popularidad, pues de hecho, está basada en aumentando. eso, ¿no? Su popularidad está en este momento en 45%, que es pues bastante razonable si comparamos con la popularidad anterior. ¿Le está resultando esta política políticamente a Donald Trump? Creo que le ha resultado con sus bases desde el día que llegó. Y por eso va a hacerlo de manera continua. Esa no puede ser nuestra esperanza, que Trump cambie. Creo que eso va a ser un tema sistemático y continuo, como lo ha hecho desde su campaña. Sí, ¿no? está buscando la reelección desde ahora. Sí. ¿No? Entonces creo que no es por ahí. Creo que sí es vía otros mecanismos, como decíamos, ir en bloque, sí meter a la Corte Interamericana, pero con estos mecanismos que sí puede poner en marcha, como son las medidas cautelares. Y México, otra vez, la negociación integral. ¿Qué hacer desde acá? Finalmente, ¿qué hacer desde acá? Creo que más allá de los manifiestos y los pronunciamientos que son importantes, sí es relevante poner sobre la mesa distintos temas, poner contrapesos en las negociaciones. Nos hemos ido, creo, como gobierno, solamente por el tema comercial, que tampoco salió, ¿no? Pero poco hemos centrado la relación bilateral en las personas y sí creo que es momento de poner al centro esta relación a nuestros connacionales y tener contrapesos, por ejemplo, en los temas que colaboramos mucho, que son temas de seguridad, que ese es un tema muy importante para Estados Unidos, en donde hoy México creo que sí debiera condicionar parte de esta ayuda a un trato digno de nuestros migrantes en Estados Unidos. Doctora Eunice Rendón, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y coordinadora de Agenda Migrante. Gracias siempre. No, muchas gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto, porque entendemos que este fenómeno irá para largo. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos. Bueno, yo sé que te gusta arrimar las cosas y bueno, Elena Talavera y Alvera, me imagino que aquí yo tengo muchas ganas de conocerlas. Ya anunciamos desde el principio del programa, tenemos siempre personalidades muy atractivas en más de un sentido. Elena Talavera, que no la conozco. A ver, mucho gusto. Muchísimo gusto. Elena, perdón, son dos. Por simple placer. No, mira, a pesar de que él nació en Reforma y yo en Tepito, de pronto no se vaya a equivocar. No le vayas a decir decoradora, es interiorista. Por favor, claro, pásale, Pablo. Sí. Pablo, polifacético. Hola. Pablo Chemor, ¿cómo estás? Pásale. Hola, y por supuesto, Alvera. Mucho gusto. Ya decíamos, Alvera, ¿cómo estás? Chica muy bien, canta y compone mucho y gusto. todo. Yo también quiero 2 besos. Pues, no encontrarás resistencia. No sabes a lo que te arriesgas con este señor, ¿eh? O 3 si estamos es por muy... otras partes del mundo. pues 3, ándale. Ya. En Irán son 3. Y en Rusia también son 3, sí. Por favor. Gracias. Oye, a propósito, sí sería bueno, en esto de las definiciones, ¿por qué interiorista? ¿Por qué interiorista? ¿Qué tiene que ver
el diseño de interiores? ¿O cuál la diferencia con simplemente poner una lamparita por acá y un mueble por allá? Es que todo lo que hace uno en los interiores también tiene muchísimo significado y nosotros lo estudiamos. Entonces, es como una corriente en la que te metes y empiezas a entender todo lo que pasa por dentro de las casas. Es por lo que te dio por este libro. Sí, pero hay un lenguaje, ¿no? Para hacer una casa, darle un equilibrio. Hay quien me dice que hay hasta Feng Shui para las casas y, en fin, hay toda suerte de lenguajes que se pueden utilizar. Cuéntanos, ¿cuál usas tú? Pues mira, yo uso mucho el emotivo. Básicamente el libro está basado en eso. El poder de los objetos. El poder de los objetos que les traigo, ver, sí. este para ti y este para ti. Ya ves. Ya están dedicados. Uf, me parece muy bien. Casi me quiero pellizcar porque no lo puedo creer que estoy aquí. Soñé mucho estar aquí un día con muy ustedes y platicarles de lo que hago. El poder de los ¿Nos objetos. estás vacilando? Como decimos en Tepito, para decirlo así en términos muy populares. ¿Nos estás vacilando o no? No, qué gusto que estés aquí. Sí. Yo pienso que ahorita que hablas del poder de los objetos, ¿qué tanto influyen en una obra de teatro los objetos? La escenografía, Claro. ¿no? Muchísimo. ¿En qué estado te pone? O si no tienes la escenografía adecuada, ¿cómo te afecta? Sí, no, es importantísimo. La luz, todo. Una parte muy importante. Fundamental. Y de hecho, la obra de la que les vine a platicar tiene mucho que ver con los objetos de una manera más... Romeo y Julieta de bolsillo. Romeo y Julieta de bolsillo. Oye, pero a ver, el balcón quiere decir que no es un balcón de verdad, sino es un balcón de bolsillo. Casi. El balcón es una escalerita como de 4 peldaños. Oye, Para es que una veas, obrita. son los objetos ¿Es una, también. Es una una- obrita de teatro? Pues es Porque una de bolsillo, obrita de teatro, pero sí pero detrás está es una Romeo y obra. Julieta, que es un obrón. ¿no? Pues sí. Son dos profesores... Qué bueno que se quedó así, como lo dijiste, porque Sí, si pudo le haber. hubieras añadido una C. Sí. Pudo haber ido más lejos. Son dos profesores que tratan de demostrarse el uno al otro quién sabe más sobre Shakespeare. Tú y ella. Ajá. Ajá. Y terminan contando la historia de Romeo y Julieta, utilizando los objetos que encuentran en el salón de clases para disfrazarse de todos los personajes de Romeo y obra. Julieta. ¿Tú no ves Entonces, a los hombres como objetos o como sujetos? Depende Cuando del haces hombre. canciones. ¿Eh? Depende del hombre. Depende del hombre, chiquita. Ay, mira, muy bien. Hay unos hombres que son como Kleenex, ¿no? ¿Desechables o Y, qué? y eso es bonito. Pero hay hombres, y a propósito, no sé si se la saben, ¿eh? La frase de yo sin Kleenex no puedo vivir, ¿de quién es? Híjole. Del gran colombiano mexicano universal Gabriel García Márquez. Cuando se ganaba la vida como copy en las agencias. Pero a ver, Ya ves que Alvera, tú has estado con un gran hombre de corta estatura, manzanero, y que te ha ayudado a producir un disco. Cuéntanos de esa Mi relación. exesposo. Ah, estaba Tu ex casado. roomie, No, ¿no? estuvo casado. Fuimos Pues roommates. roomie, Roommates sí. durante año y medio. Así, Manzanero y yo. así empiezan los Lo rumores. conoces ya. entonces No, lo no. conoces perfectamente bien. Lo conozco Ricardo. perfecto. Y nada más de eso no nos han dicho nada, pero no importaría. A ver, venga. No, un gran señor, una leyenda en la música, ¿no? Un maestro, y tener a alguien como él que me agarre de la mano y me lleve por este pasaje, ¿no? Porque eso Yo es lo un viaje. entiendo, ¿eh? Es Yo lo entiendo. ¿Por qué te vio y te agarró de la mano y te llevó? hace Pero una bueno. bendición y una experiencia, pues imagínense, Armando Manzanero, mi primer disco, que de hecho se los traigo, y son de los últimos, porque bendito Dios ya se han vendido todos, entonces de los poquitos que quedan, uno para cada uno, y A ver, ya pusimos algo por ahí de fondo, Sí. al principio del programa. Pero cuéntanos un poco de qué se cuéntanos trata un- aquí. o cuéntanos un Cuéntanos, poco. o si quieres cantar, o puedes explicar, o nos puedes Ustedes cantar. quieran, lo que ustedes ¿Quieres quieran. cantarnos? Tantito. A ver. sí, ¿cuál quieres? Yo no sé si es tan A sencillo. ver, ya sé. Sí, Pero, mira, hay ya sé, uno... perdón, que no es la tan que le da sencillo, el nombre pero... al disco, ¿no? Pero Sí, ¿cuál fue- prefieres? Fue como homenaje, más que nada, Eso es. a un autor. ¿Cuál te gustaría? La que a mí más me encanta de este disco se llama Basta. ¿Y por qué Basta. no nos das un basta? Y es de Carlos Macías, Ajá. Muy bien. un También autor gran chiapaneco. compositor. Sí, increíble. Pero escuchen un pedacito, ¿no? Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no arriesga el alma. Me abraza por necesidad y cuando tiene ganas. Basta. Bueno, Ay, tienen- durísima, ahí por ahí va. durísima, durísima. Pero son unas Ah. letras, o sea,
como intérprete, cuando tienes a poetas de esta estatura, o sea, esta estatura no de estatura física, sino a nivel de talento, ¿cómo no vas a lucir? Claro. Porque una buena canción es una buena canción. Yo tengo que admitir que si a mí me dan un gran tema, es igual para ti una obra o un espacio maravilloso donde tú puedes entrar y ser creativa, eso son elementos que van mano en mano. Yo quiero preguntarle a Pablo si en este Romeo y Julieta de bolsillo sí queda el diálogo del balcón, tan hermoso de Romeo y Julieta. Sí, queda la escena del balcón, con algunas de las líneas famosas, pero por el planteamiento de la obra es... ¿Qué es una rosa? ¿Qué hay en el nombre de una rosa? Sí, justo dice, ¿no? Si mi nombre es el estorbo, de nuevo bautismo exigiría, ¿no? Dice Romeo. Pero como los profesores están tratando de acordarse de memoria de la obra y no se la saben, tienen que empezar a improvisar y meten unas rimas que no van. Y es muy bonito que en ese proceso se van en realidad enamorando el uno del otro, los profesores. Qué propio, qué adecuado. ¿Y qué? Ya nos decía Alvera que espera, cómo quiere estremecernos con sus canciones. Y Pablo, ¿qué esperamos de ver de esta obra? ¿Qué esperas tú que encuentren tus lectores en el poder de los objetos? Sí, mira, yo estoy totalmente convencida que en el interior de nuestras casas podemos encontrar muchos momentos felices, al igual que llenarnos de mensajes positivos que nos pueden hacer salir a la vida y triunfar. Entonces, como estoy tan convencida de ello, cada espacio quisiera que encontraras todos los objetos necesarios para que eso se llegue, como por ejemplo un baño, ¿no? Tu baño, donde diariamente estás, que encontraras la serenidad allá adentro. Entonces, tener una serie de objetos y elementos que te lleven a ese éxtasis de serenidad, ¿no? Y así el amor, por ejemplo, en la recámara principal. Ahorita que dijiste éxtasis, te iba a preguntar yo, dije, no, me voy a ver muy tepiqueño. Oye, ¿y las recámaras cómo las decoramos? Para inspirarnos. Pero bueno, mucha paz, porque es el espacio donde más horas permanecemos al día, donde tenemos que salir recuperados también para enfrentar la vida que nos espera. Y donde también es el amor. Es el amor a uno mismo, pero también a la otra persona, en el caso de que hubiera, pero simplemente dejar los elementos adecuados para encontrar ese amor a uno mismo. Por ejemplo, siempre hablo de que están los burós llenos de medicinas. Entonces digo, no, por favor, guárdenlos, porque es como un recordatorio de que estás enfermo. ¿Quién quiere estar junto a ti si estás lleno de medicinas en tu buró? Kleenex está bien. No, hay que poner objetos eróticos. Digo, perdónese, calmado. Útiles. Alvera, gracias. Pablo. Muchas gracias. Elena. Muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes. Claro que sí. Hasta muy pronto, Bueno, no nos despedimos. Y nosotros, yo sé que está muy buena la chorcha, pero nosotros continuamos. Hey, man. Hey, James, yeah, man. Oh, thank you so much for this. Good, yeah, no, happy to help. I don't know Liverpool that well, see? I'll show you around. Thank you so You know, I much. can't come up here without showing people around, so it's perfect. Do you mind if we listen to some music? Oh, I'd love to. Should we see what's on the See what's on the radio. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I want to be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Let's go! Baby, you can drive my car. Sí, ya lo reconocieron ustedes, por supuesto. Se trata del grande, el inmenso Paul McCartney, acompañado del popular presentador de televisión James Corden, conductor del programa The Late Late Show. McCartney fue invitado como parte de la sección Carpool Karaoke, en el que han participado artistas de la talla de Adele, Lady Gaga, One Direction, Elton John, Jennifer López y Justin Bieber, entre muchos otros. Bueno, pues según los seguidores de este programa, la grabación con Paul McCartney ha sido la mejor de todas las realizadas por este británico Corden, ya que mostró a un ex-Beatle en una faceta desconocida para la mayoría. Es que recorrieron las calles de Liverpool y visitaron la casa donde vivió Paul de adolescente. Imagínate tocar el timbre y que sale la señora ahí. Paul McCartney. Paul McCartney, yo viví Pues aquí, sí. señora. Bueno, y ahí precisamente fue donde pues, conoció a John Lennon y terminaron en un pub en el centro de la ciudad con una actuación sorpresa. Realmente, pues todo un hallazgo, toda una delicia. Imagínate que están ahí en un pub y corren una cortinita.
Y los ahí está están ahí Paul echando McCartney. su chela. Ven a Claro. Paul McCartney. Pues imagínate. Que se echa unas buenas rolas ahí con todos, ¿no? Maravilloso, bueno. Y de libros, veo que traes muchos. Yo traigo Mira. uno solo, pero entonces Bueno. déjame decir cuál traigo yo. Es de Rafael Rojas, este historiador cubano, afincado en nuestro país desde hace mucho tiempo, investigador del CIDE, se llama La Polis Literaria. Es una investigación de la relación de los autores del boom latinoamericano de literatura con la Revolución Cubana. Cómo estaban todos enamorados en principio de la Revolución Cubana y cómo algunos se fueron distanciando, por ejemplo, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, y cómo algunos que aparentemente no se distanciaron, como Gabriel García Márquez, también mostraron cierta distancia, cierta reticencia. Un ensayo, La Polis Literaria, de Rafael Rojas, que a mí me encantó. Bueno y regocijante, se las recomiendo. Una reedición de Joaquín Mortiz, esta gran editora de las obras de Jorge Ibargüengoitia. Ah, maravilloso. Si dirás Como para conmigo. morirse de risa. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, les traigo Las Muertas, Misterios de la Vida Diaria, La Ley de Herodes, que inspiró después Así es. la película también celebérrima. Y bueno, ya acuérdense, Los Relámpagos de Agosto, Los Pasos de López, que es esa regocijante manera de recrear en tono de comedia la independencia de Así es. México. Espero que estés hablando de un López distinto del que estamos pensando. El de Ibargüengoitia. El Eso de es. Ibargüengoitia, López a secas. Los Pasos de Pasos López. de López. Bueno, muy bien. Se las recomiendo. Ya están las librerías para recrear este escritor que ya se fue, pero que sigue con su Es obra uno de a los plenitud. escritores más maravillosos, Sí. gran sentido del humor. Y bueno, así llegamos al final de este programa. Nuestro programa número 151 y los esperamos la próxima semana. De verdad que la inteligencia brota en este espacio. Si estamos en el 151, vamos al 152. Si es que, ¿Verdad? La si es próxima que la semana. aritmética no nos falla. Hasta Venga, entonces. hasta siempre.